Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del actual seleccionador español, Luis Enrique. Vamos a ver su trayectoria como jugador y su trayectoria como entrenador. Vamos a ello. Eran inicios de la década de los 70 y España vivía la dictadura de Francisco Franco, un militar español que se había hecho con el poder terminada la guerra civil, los años 36-39. Si bien es cierto que toda dictadura es mala, los últimos años del régimen de Franco, España experimentó una cierta liberación económica y política. Estas acciones se conocieron como el Milagro Español. En ese sentido, España empezó a ponerse al día económicamente con sus vecinos europeos. Y es en ese contexto, el 8 de mayo del 70, cuando nace Luis Enrique Martínez García, en Gijón, en Asturias, hijo de Luis Martínez y Nelly García. Los inicios en el fútbol de Luis Enrique tuvieron lugar en el equipo de fútbol sala del colegio Elisburu. Allí, el asturiano, siendo un niño, comenzó a tomarle cariño y pasión a lo que más adelante sería su vocación de vida. Bien, cuando tenía 11 años, Luis Enrique, en el año 1981, España iba a organizar en el 82 el primer mundial de fútbol que se organizaba en el territorio español. Y una de las sedes era Asturias, Gijón, donde vivía Luis Enrique. Terminado el mundial del 82, Luis Enrique ingresa en la Escuela de Fútbol de Mareo. Dicha escuela había sido fundada 4 años atrás, con el objetivo de formar a futuros futbolistas. Sería lo que es hoy en día la cantera del Sporting de Gijón. En 1988, con 18 años, el Sporting decide incorporar a Luis Enrique en el plantel de su filial, equipo que para la época jugaba en la tercera división. En esa etapa coincidió con jugadores que luego alcanzaría gran fama, como Manjarín, Juan L. o Abelardo. Luis Enrique a sus 14 años había marchado al Club Deportivo Labraña. Sin embargo, de cara a la temporada 88-89, el Sporting decide recuperarlo e incorporarlo a su filial. Bueno, a principios de los años 80 el club vive lo que es una época dorada. Es una época en la que grandes jugadores de la cantera salen al primer equipo y tras esos años esos jugadores son fichados por equipos más potentes en este momento, como eran Real Madrid o Fútbol Club Barcelona. Y eso obliga al club a tener que tirar de cantera. Es así como en la temporada 89-90 Luis Enrique es subido al primer equipo. Debido a su buen rendimiento con el filial de Gijón, Luis Enrique se convierte en uno de los jugadores más prometedores de la Liga Española. El debut de Luis Enrique se dio en septiembre del 89, en un partido frente al Club Deportivo Málaga, disputado en el Estadio del Molinón. Esa campaña el asturiano no contó con muchos minutos. Sin embargo, su asentamiento como titular en Gijón sucede en la temporada siguiente, en la 90-91. Es en ella cuando juega de delantero, anotando 14 goles. Además, es pieza clave para que esa campaña el club clasificara a la Copa de la UEFA, siendo Luis Enrique el autor del gol que no solo le dio la victoria al Sporting sobre el Valencia, sino que también le daba a los rojiblancos la clasificación a uno de los torneos europeos. Bien, es aquí en este momento cuando entra en juego el Real Madrid, en los años 90. Estaba viviendo una pequeña crisis para un equipo grande y en el que solo había ganado una liga, una copa, una recopa. Y esa culpa la tiene más que nada el FC Barcelona, en la época de Cruyff en la que prácticamente dominaban todos. Entonces el Real Madrid decide hacer una reestructuración y vamos a ver qué ocurre. Es en ese contexto y ante el buen rendimiento que mostraba Luis Enrique a finales del año 91 cuando el Real Madrid ficha al asturiano, con el objetivo de hacerse con un buen jugador y la mejor temporada de Luis Enrique en el Madrid fue la 94-95, con Jorge Valdano en el banquillo. En esa temporada el Real Madrid gana la Liga Española y además hacen el famoso 5-0 al FC Barcelona, con un gol de Luis Enrique. Bien, y aquí llegamos a la temporada 95-96, un momento muy importante en la trayectoria de Luis Enrique, en la que no se sabe muy bien por qué, deja de contar para Valdano y decide cuando acaba su contrato no renovar. En ese momento tenía propuestas de clubes ingleses, de la Lazio italiana y del FC Barcelona. No se lo piensa y decide fichar por el Barcelona, algo que crearía un boom en ese momento. Y Luis Enrique, sabiendo que su hermano era gran fan y gran seguidor del FC Barcelona, le llama y le dice: ahora sí que nos vamos a divertir. En verano del 96, Luis Enrique se convierte en nuevo jugador del FC Barcelona. El asturiano participó en 333 partidos y anotó 115 goles en sus 8 temporadas en el club. En mayo de 2004 jugó su último partido como profesional frente al Real Racing Club de Santander, finalizando así su etapa como jugador activo.
Tras retirarse como jugador activo, Luis Enrique se dedica básicamente a dos cuestiones: su familia y competiciones de ciclismo. Bien, aquí estamos ya situándonos en el año 2008, en el que, si recordáis, era el boom cuando llegó Pep Guardiola al primer equipo del FC Barcelona y deciden contratar a Luis Enrique para continuar con el FC Barcelona B, que es de donde venía Guardiola, y es aquí donde empieza su etapa como entrenador. Luis Enrique estuvo al frente del filial barcelonista durante 3 años, en los que logró el ascenso a Segunda División en la temporada 2009-2010, después de 11 años sin participar en la categoría. También consiguió la mejor clasificación en toda la historia del Barcelona B en la División de Plata, al finalizar en tercer puesto en el año siguiente. Cerrada la puerta del primer equipo por Guardiola, increíble en los años que dirigió al equipo, Luis Enrique decide buscar nuevos retos. De esta manera ficha por el AS Roma. En la Roma le acompañarían jugadores importantes en ese momento: Bojan Kirkic, Eric Lamela, Fernando Gago, Martin Nesketelebur, Heinze y Pjanic. Fueron algunos jugadores que se unieron a ese proyecto. Su debut como técnico se produce en la Europa League, cayendo eliminado en la ronda de playoff de la competición por el Slovan Bratislava eslovaco, tras perder por 1-0 en el primer partido y empatar a 1 en el encuentro de vuelta disputado en el Estadio Olímpico de Roma. En la Liga consiguió que el equipo terminara en la 7ª posición de la tabla. En ese sentido, a falta de una jornada para que concluyera la temporada, el director deportivo del club romano confirmaba que Luis Enrique no continuaría en el cargo de entrenador al terminar la temporada 2011-2012. Después de un año sin dirigir a ningún club, en 2013 el Celta de Vigo lo contrata como su nuevo entrenador. Allí el asturiano solo permaneció una temporada, donde logró posicionar en la 9ª posición al Celta, tras sumar 49 puntos. Bueno, seguramente recordéis los años del FC Barcelona posteriores a Pep Guardiola, en el que el club empieza una decadencia, en el que pierde estabilidad, pierde identidad, tiene un par de entrenadores, Tito Vilanova, Gerardo Martino, y no son capaces de afianzar un proyecto a largo plazo, y es ahí donde entra la figura de Luis Enrique. En ese contexto, el 19 de mayo del 2014, el FC Barcelona anuncia la contratación de Luis Enrique como el nuevo técnico del club. Dirigiendo en Barcelona, explotó su gran nivel como entrenador, similar a su etapa de jugador activo con el FC Barcelona. En su primera temporada, en la 14-15, logró el triplete, Liga Española, Copa del Rey y Champions League. Los métodos de Luis Enrique, al inicio como entrenador del Barcelona, con frecuentes rotaciones para dosificar a sus jugadores, lo enfrentaron con parte de la plantilla, más notoriamente con Leo Messi. Incluso se llegó a plantear el despido del técnico asturiano. En la siguiente campaña, la 15-16, continuaron los éxitos, pues iniciando la campaña se coronó campeón de la Supercopa de Europa al vencer el 5-4 al Sevilla. Meses después, en diciembre, se proclama campeón de la Copa Mundial de Clubs al derrotar al River Plate 3-0. Para cerrar con buen broche aquella temporada, revalida el título de Liga y días más tarde repite como el campeón de la Copa del Rey, en esta oportunidad al vencer al Sevilla 2-0. Bien, aquí llega un dato muy curioso, es que en la temporada 2016-2017 Luis Enrique decide no continuar en el FC Barcelona. Y lo decide porque piensa que el club necesita o bien renovar jugadores o bien renovar el mensaje. Y en este caso siempre es más sencillo renovar el mensaje, que es el que lanza el entrenador. Ya le ocurrió a Pep Guardiola, que cuando él entró tuvo que hacer una pequeña limpia y quitarse jugadores que en principio eran muy importantes para poder trasladar otro tipo de mensaje que fuera captado por el equipo. Y es en esta línea lo mismo que hace Luis Enrique años después. Su último partido como entrenador del Barcelona fue en la final de la Copa del Rey del 2016-2017, en la que consiguió el campeonato por tercera vez consecutiva. El 9 de julio del 2018, prácticamente un año después de haber dejado el banquillo blaugrana, la Real Federación Española de Fútbol anuncia la contratación como nuevo seleccionador español. Su debut como seleccionador fue en septiembre del 18, con una victoria por 1-2 frente a Inglaterra, en la primera jornada de la Liga de las Naciones, celebrada en el estadio de Wembley. Desde marzo del 19, debido a un problema familiar, Luis Enrique se veía impedido para dirigir los encuentros correspondientes a la clasificación para la Eurocopa del 2020. Además, vuelve a tomar el cargo de seleccionador de España el 19 de noviembre de 2019, y en su ausencia se había encargado de la selección su asistente Robert Moreno, quien a la vuelta del asturiano fue despedido por el mismo Luis Enrique, alegando deslealtad. Bien, vamos allá con las claves de la trayectoria de Luis Enrique. La primera de ellas es su fuerte carácter. Si algo destaca en las capacidades de Luis Enrique es el fuerte carácter, que no se casa con nadie, y lo está demostrando ahora con la selección española.
está llevando jugadores que están demostrando sus altas capacidades y no tanto los nombres o jugadores que se parece que van a despuntar. Él tiene claro su sistema de juego, qué puede cuadrar mejor y si estás trabajando bien te lleva. Otro punto muy importante de Luis Enrique es su gran bagaje táctico y su capacidad para cambiar de sistemas de juego y de modalidad de juego. Él fue capaz de quitar el famoso tiki-taka que funcionaba muy bien, pero que sin Xavi, cuando se fue del FC Barcelona, dejó de funcionar. Y empezó a hacer un juego mucho más vertical, con unas transiciones mucho más rápidas, con una intensidad mucho más alta, sin balón. Y bueno, pues eso le ha hecho tener unas altas capacidades para tomar decisiones en momentos determinados del juego. Y por último, una de las capacidades que para mí es una habilidad increíble es la de mantener un cuerpo técnico unido y la de ser capaz de marcar unos valores muy claros. Él siempre a todos los equipos los que ha trabajado ha llevado su mismo cuerpo técnico, ha sido capaz de trabajar con ellos y mantener un cuerpo, un staff muy unido. Es lo que le pasa cuando se ve que Robert Moreno le ha hecho una mala jugada y ha pretendido quedarse con su cargo de seleccionador, lo que él decide en el momento que entra directamente no contar con él. Y eso da muestras de que para él el tener un cuerpo técnico fuerte, un cuerpo técnico unido y con unos valores muy claros es fundamental para poder llevar a tu equipo a lo más lejos posible. Y nada, hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado. Si así ha sido, dale like y suscríbete para no perderte los siguientes. Nos vemos, chao.